Le saluda su hermano Carlos Peralta en esta noche. Le animo a que esté con nosotros durante este tiempo. Y en esta noche quiero seguir hablando acerca de las vivencias, acerca de las experiencias que tenemos con Dios. Voy a orar antes de iniciar. Señor, en esta noche te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por todas tu misericordia, por todas tus maravillas, por tus bendiciones, Señor, que tú nos das a cada momento, cada segundo. Señor, en esta noche oramos, Padre, para que tu presencia esté con nosotros, el Espíritu Santo ministre cada vida, cada persona que nos ve detrás de la pantalla, nos ve en internet, nos ven en el canal, Señor. Oramos, Padre, para que nos enseñes en esta noche y que tu Espíritu Santo sea el maestro por excelencia, el maestro en esta noche para que instruya a cada vida, a cada persona. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de la experiencia que tenemos con Dios. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de muchas personas de las diferentes edades que tuvieron un encuentro personal con el Señor. Tuvieron encuentros personales con el Señor. Y esas experiencias extraordinarias marcó la vida de cada una de estas personas, de estos personajes. Podemos tener podemos ver al apóstol Pablo, que tuvo una experiencia con Dios que fue llevado al tercer cielo. Y dice que él vio cosas, dice, inefables, cosas inexplicables, cuando Dios lo llevó al tercer cielo. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde dio palabras inefables que no les da al hombre expresarse. Que no les da al hombre expresar. Entonces vemos personajes, y aquí le menciono al apóstol Pablo, porque Pablo fue llevado al tercer cielo, dice, al paraíso, donde dice que escuchó palabras inefables. Palabras, dice, que no les da al hombre poder expresar, poder explicarla. En la vida del apóstol Pablo, él tuvo grandes experiencias con Dios que marcaron su vida. Una de ellas fue cuando él iba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco y se le apareció el Señor Jesús. Y dice que cayó al suelo, escuchó la voz del Señor. Y Dios le habló a Pablo que iba a llegar un hombre llamado Ananías, que iba a orar por él, en el lugar donde estaba, y Dios le habló a Ananías que fuera donde Pablo, donde estaba, para que orara por él y recobrara la vista, porque Pablo en el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, él quedó ciego, y Dios mismo, o Jesús, ¿verdad? Lo llevó a esa situación, a esas circunstancias de que estuvo ciego y estuvo en ayuno esos 3 días hasta que Dios habló a ambos, a Ananías y al apóstol Pablo, porque iban a tener un encuentro en ese lugar. Y todo eso marcó la vida de Pablo,
porque Dios prácticamente se le estaba revelando de manera sobrenatural a Pablo, y no solamente eso, dice que lo llevó al tercer cielo, lo llevó al paraíso, y todo eso marcó la vida de Pablo. Lo que quiero decir en esta noche es de que en la vida de nosotros como cristianos, cuando comenzamos a servirle al Señor y comenzamos nosotros a buscar su presencia de una u otra manera, a buscar la presencia de Dios, ya sea a través del estudio de la palabra, en ayuno, en oración, a través de la adoración, Dios se manifiesta también a través de nuestra obediencia. Nosotros vamos a tener experiencias sobrenaturales con Dios. En el caminar cristiano, nosotros tenemos muchas experiencias sobrenaturales con Dios que marcan nuestra vida, pero también tenemos experiencias dramáticas, experiencias que en nuestra vida son duras y difíciles. Quizás estamos a punto de la muerte y aún vemos ahí la misma misericordia de Dios, el poder de Dios, cómo Dios nos libra de esas circunstancias. No solamente experiencias con Dios, sino también estamos hablando de las circunstancias donde nuestra vida está en peligro, y también podemos ver que en nuestro caminar cristiano tenemos experiencia en el mundo espiritual, en el mundo satánico, porque cuántos de nosotros que hemos servido al Señor hemos tenido luchas, guerras espirituales demoníacas, hermanos, hermanos. Y podemos ver en vivo y a todo color nosotros la manifestación de demonios que quieren dañar tu vida, tu familia, tu ministerio. Y entonces nosotros podemos ver de que el mundo espiritual es real. Podemos darnos cuenta que hay vida o hay seres espirituales más allá de lo que ven nuestros ojos físicamente. Por eso la maldad es real, la maldad existe, como existe un Dios poderoso, sobrenatural, que se revela en nuestra vida de una u otra forma. En estos tiempos, Dios sigue hablando a su iglesia. En estos tiempos, Dios sigue hablando a su pueblo. Lo que pasa, hermano, es que mucha gente no cree que Dios sigue hablando a su iglesia. Mucha gente no cree que Dios sigue hablando a sus hijos, que solo eso se dio en el Antiguo Testamento, que solo se dio cuando Dios estableció la iglesia, la iglesia primitiva, el día de Pentecostés, donde se derramaron los dones espirituales, donde el Espíritu Santo impartió los dones espirituales, y ellos dijeron que solo nada más para ese tiempo. No, hoy Dios sigue hablando a la iglesia de la misma manera como Dios lo hizo en aquel tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y Dios es un Dios soberano, y cuando Él quiere manifestarse, Él lo hace. Cuando Dios quiere manifestar su poder, cuando el Señor quiere hacer cosas grandes en la vida de un creyente, de una persona, y quiere revelarse la vida, ya sea de una manera, hermano, donde nosotros de manera palpable, tangible, física, vemos la mano de Dios en nuestra vida. Y Dios es real. Y cuando Dios lo hace es porque tiene un propósito en nuestra vida. Cuando Dios habla a alguien, a un hermano, muchos creen que Dios no habla en estos tiempos. Sí, Dios sigue hablando. Porque si Dios no hablara y si no fuéramos guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros nos conduciríamos en este mundo? ¿Cómo? Dígame. Aunque el Señor dejó su palabra, dejó la Escritura como fundamento de nuestra fe cristiana, ahí está. Pero el Espíritu Santo sigue hablando en estos tiempos. El Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia. El Espíritu Santo sigue hablando a su pueblo. La palabra dice claramente, y Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos encomienda, nos delega esa gran comisión, ir por todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo determinamos nosotros
hacia dónde Dios nos envía. ¿Cómo determinamos nosotros cuál es la función que tenemos nosotros en el cuerpo de Cristo para servirle a Él? Hermano, porque esa es una orden general, pero la orden específica que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cómo lo determinamos? Es a través de el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que habla a tu vida. El Espíritu Santo es el que nos habla de diferentes maneras a nosotros para que nosotros podamos hacer su obra. Miren lo que dice en Romanos 8:14. En Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y de qué manera somos guiados por el Espíritu de Dios? Hermano, ¿cómo usted se da cuenta cuál es su llamado? ¿Cómo usted se da cuenta dónde Dios le dice que tiene que levantar una obra, una iglesia? ¿Cómo usted se da cuenta hacia dónde tiene que ir a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo? El Espíritu Santo es el que habla en nuestra vida. Él se va a encargar de guiarnos, de dirigirnos, de hacer la obra de Cristo aquí en la tierra. Él se va a encargar, Él nos va a guiar. Y de diferentes maneras el Señor nos va a hablar en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Qué importante es. Alguien decía un predicador, el Espíritu Santo sigue hablando en estos tiempos. Porque a mí, como el Señor hizo que yo levantara una iglesia de hoy en día de 5,000 miembros en determinado lugar, ¿verdad? Tuvo que ser el Espíritu Santo el que me dijo que yo en determinada ciudad, en determinado lugar, levantara esta iglesia. Él me habló a mi vida, directamente me habló a mi vida, dice él. Y es cierto, en la palabra de Dios encontramos que el Señor nos envía a predicar el Evangelio, a predicar su palabra por todo el mundo, pero específicamente donde Dios quiere que vayamos, o donde Dios quiere que nosotros establezcamos una iglesia. ¿Quién se va a encargar de eso? El Espíritu Santo nos se va a encargar de hablarnos en nuestra vida. ¿Cómo? Él sabe cómo hacerlo. El Espíritu Santo te puede hablar con voz audible. El Espíritu Santo te puede hablar a través de sueños. El Espíritu Santo te puede hablar, te puede dar una palabra a través de una persona que quizás no conoce y te habla para que el Señor Jesús, ¿verdad? A través del Señor te des cuenta cuál es el papel que tiene que desempeñar en la obra de Cristo. Y cuando Dios habla en nuestra vida, Él ya ha venido trabajando en nosotros. Él ya ha venido trabajando en nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla claramente y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? Porque Él habla, dice que el Espíritu Santo dice que es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que va a estar con nosotros todos los días, porque dice, el Señor dijo: me voy, pero yo no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Todos los cristianos, en lo que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que habla a nosotros. Es el que pone el sentir, es el que pone el deseo, el hacer, la voluntad de Dios. Es aquel que no nos deja en paz. Es aquel que quiere que nosotros hagamos su obra, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestras fallas, hermanos, y nuestros defectos. Pero Él nos conoce, y todos aquellos que hemos nacido de Dios, los que somos nueva criatura, el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Muchas denominaciones dicen los dones espirituales ya cesaron. Eso solo se dio cuando se estableció la iglesia primitiva el día de Pentecostés. Hoy ya no fungen, ya no existe. No, es mentira, no es cierto. El Espíritu Santo sigue de la misma manera como en el Antiguo Testamento. Lo que pasa, hermano, que
Dios quiere obediencia. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Por eso la palabra habla claramente y dice, obediencia quiero y no sacrificio. Dios se complace más en obedecerle, obedecer su palabra, que hacer tantos sacrificios. No es malo ayunar, no es malo hacer tantas cosas, pero Dios demanda de nosotros obediencia. Obediencia. Porque el obedecer la palabra de Dios, el obedecer a Dios, hermano, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces en la Biblia encontramos muchas experiencias extraordinarias donde Dios mostró su poder tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que marcó la vida de esos hombres de Dios. Al igual que en la actualidad, nosotros como hijos de Dios, Dios ha marcado la vida de nosotros. Dios ha marcado la vida de nosotros porque, hermano, puede venir viento, pueden venir tempestades, pueden venir lo que venga y eso no nos va a mover. Porque sabemos quién es Dios, sabemos que Dios es un Dios real, sabemos que Dios habla en nuestra vida, sabemos que Dios es un Dios vivo, que usted y yo le servimos a un Dios vivo, no le servimos a un Dios muerto. Si Dios dice en su palabra que Él nunca te dejará, que Él es nuestro proveedor, que Él nos cuidará, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es verdad. Dios es un Dios fiel. Él cumple su palabra. Y Él no nos va a dejar solo. Él suplirá todas nuestras necesidades porque nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios omnipotente, un Dios omnisciente que lo sabe todo y conoce tus necesidades, conoce tus problemas. Él lo sabe todo. Entonces, a ese Dios vivo que usted y yo le servimos, ese Dios sigue hablando a sus hijos. Ese Dios sigue guiando a sus hijos. El Dios que le servimos sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a sus hijos a través del Espíritu Santo. Que es cierto que ha habido abuso de mucha gente que dicen, dice el Señor, y Dios no ha dicho nada, pero Dios sigue hablando en estos tiempos. Si nosotros no podemos generalizar de que Dios no sigue hablando, Dios sigue hablando, hermano, y podemos ver su mano poderosa en la vida de nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha estado orando y ha estado sometido a Dios? ¿Cuántas veces usted ha estado en su cuarto y de repente escucha la voz de Dios, ya sea en su corazón o porque Dios puede hablar como audible también y escucha la voz de Dios? O Dios habla a su interior, a su espíritu, y te dice el Señor, levántate y ve a tal lugar porque quiero mostrarte algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Yo la he tenido. Yo la he tenido donde he estado orando en mi cuarto y he estado ahí, hermano, de rodillas orando a Dios, y de repente el Espíritu Santo me inquieta y comienza a hablarme a mi vida. Y me dice, ve a tal lugar, ve a tal lugar, ve a tal persona, o ve específicamente a un lugar, porque quiero mostrarte algo. Hermano, y cuando usted obedece la voz del Espíritu Santo, usted conoce a Dios, cómo habla, cómo actúa, Dios se va a mostrar de manera sobrenatural. Dios se va a mostrar de manera sobrenatural. Dios hace milagros en estos tiempos, no solo en aquel tiempo. Dios sigue haciendo milagros también, pero recuerden, hay un propósito de Dios cuando Él se manifiesta a través de los milagros, a través de las sanidades. Recuerden en el Evangelio de Juan capítulo 9, cuando Jesús iba pasando y estaba un ciego de nacimiento. Dice que Jesús le preguntó al ciego, ¿quieres ser sano? Sí, le dice. Entonces viene el Señor, agarró lodo, escupió y hizo lodo, agarró tierra del suelo, escupió y hizo lodo y le untó en los ojos y le dice, ve, lávate en el tanque de Siloé. Dice que el hombre fue obediente y obedeció a Dios, hizo lo que Jesús le había mandado y recibió la vista. Un hombre que había estado ciego desde muchos años. Y
Jesús marcó la vida de este hombre, porque la vida de este hombre no volvió a ser igual. Y los fariseos le preguntaban, ¿quién te sanó? Y el ciego le decía, un hombre que pasó por aquí y me preguntó que si quería ser sano. ¿Y quién te sanó? Dice, no lo conozco, simplemente dicen que se llama Jesús. Entonces los fariseos estaban, ¿verdad?, cuestionando al ciego de nacimiento y no creían que Jesús había hecho ese milagro en la vida de este hombre. Y el que era ciego, le dijo que un hombre que se llama Jesús me sanó. Entonces le dice, los fariseos no creían que Jesús había hecho ese milagro. No creemos, ese hombre es un pecador. Que le dijo el ciego, a mí no me interesa si es pecador o sea lo que sea, pero lo que sé es que me ha sanado. Y digo más adelante, este hombre es un profeta. Y digo más adelante, este hombre proviene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que él hace. Y la vida de este hombre no volvió a ser la misma. Los fariseos, los religiosos se fueron y le preguntaron, llamaron a los padres de este muchacho y le preguntaron que si era él el que había estado ciego de nacimiento. Y los padres, por miedo, le dijeron, bueno, está suficiente hombrecito para que ustedes le pregunten a él. Pregúntenle a él. No creían todavía. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, de la Escritura, y no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, nos volvemos incrédulos, nos volvemos indiferentes a los milagros que Dios hace, nos volvemos indiferentes a las cosas extraordinarias que Dios hace en la vida de nosotros. Nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, podemos estudiar la Biblia, podemos tener conocimientos teológicos, podemos ir a una universidad, a un instituto bíblico, y usted puede conocer la Biblia, puede saber de teología, y que no es malo ese conocimiento, pero ese conocimiento, hermano, llega un momento que solo se queda acá en la mente. Esos conocimientos teológicos son importantes, que no podemos descartar, pero una persona que solo tiene conocimiento de la Biblia, conocimiento teológico, académico, de todo lo que ha estudiado en la universidad, en los seminarios, en los institutos bíblicos, y ha leído libros, y solo conoce, pero no ha tenido vivencias, experiencias con Dios. Esas personas se vuelven indiferentes, esas personas se vuelven frías y se vuelven incrédulas también. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio, hermano, en tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también debemos de conocer a Dios tal como Él es. Debemos de tener vivencias, debemos de tener experiencias tangibles, palpables con Dios. Que eso es lo que transforma tu vida, eso prácticamente marca tu vida, como la vida del paralítico, que Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y vete. Y sé que el paralítico se levantó. ¿Ustedes creen que la vida de ese hombre fue igual? No, hermano. Igual la del ciego. La de Pablo tampoco fue igual. El fariseo Nicodemo, el fariseo, el principal de la sinagoga, el Nicodemo, conocía la ley, conocía la escritura, pero no había tenido experiencias reales, experiencias tangibles, palpables, vivencias con Dios. Y eso es lo que debemos de buscar en esta noche, como les digo. Eso es lo que debemos de aprender nosotros, a buscar a Dios, estudiar la palabra de Dios, pero ir más allá del conocimiento que podemos adquirir, ir más allá, el conocer a Dios personalmente en nuestra vida. El conocer a Dios personalmente en nuestra vida. No es lo mismo tener una fe intelectual, ¿verdad? No es lo mismo conocer a Dios tal como Él es, cara a cara, como Moisés conoció a Dios en la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, como Elías, hermano, que tuvo experiencias sobrenaturales donde Dios mandó
a los cuerpos que le dieran de comer día y noche. Imagínense. Y aún los cuerpos eran considerados inmundos, pero eran obra de Dios también. Entonces, cuando Dios quiere cumplir su propósito, Él se va a valer de cualquier cosa, de cualquier manera, porque recuerden, Él es soberano. Él es soberano. Y tenga usted fe en Dios, búsquele de corazón, búsquele de manera real, de manera sincera a Dios, y usted lo va a encontrar. Si usted toca la puerta, Dios le va a abrir. Si le busca, lo va a encontrar. Me gusta este pasaje de Jeremías 9:23. Mire qué bonito este pasaje. Jeremías 9:23. Mire lo que dice. Jeremías 9, versículo 23. Y habla sobre el conocimiento de Dios. Conocer a Dios no solamente a través del conocimiento teológico, sino a través de las vivencias, de las experiencias en nuestra vida. ¿Por qué cree usted que Dios se manifiesta de diferentes maneras en la vida de nosotros? ¿Por qué cree que Dios a veces crea las circunstancias, a veces Dios crea la escasez, a veces Dios crea las enfermedades hasta cierto punto, hermano? Y es cierto, porque ciertas cosas que suceden en nuestra vida son para bien. Dios está detrás de todo eso. Recuerden que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué lo hace? Para que la gloria de Dios se manifieste en Él. Recuerden lo que le preguntaron a los discípulos a Jesús cuando se encontraron con el ciego de nacimiento y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? No, le dice el Señor. El Señor no le dijo: aquí no le tiene ni la culpa a él ni su padre. Aquí Dios permitió hasta hacer que él naciera en esa condición para que la gloria de Dios se manifestara en él. Y los discípulos fueron testigos de lo que vieron. De cómo ese hombre, por muchos años siendo ciego de nacimiento, mendigando ahí a la orilla de la calle, Dios le devolvió la vista. Jesús mismo. Entonces a veces sucede lo mismo, hermano. No es lo mismo decir yo creo en Dios o tener conocimiento de Dios, de la palabra, a que tengas un encuentro personal cara a cara con Dios. A que Dios mismo marque tu vida a través de milagros extraordinarios, a través de experiencias sobrenaturales con Él. No es lo mismo, hermano, porque tu vida no va a volver a ser la misma. Nadie te va a hacer cambiar de lo que Dios ha enseñado en tu vida, de lo que Dios ha puesto en tu corazón, de cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Nadie te va a hacer cambiar, ni te va a quitar lo que Dios te ha dado. Jeremías 9:23 dice, mire qué bonita esta palabra. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Ve, hermano, acá lo más importante de la vida del ser humano no es tener dinero, no es tener conocimiento, no es ser, como dice acá, dártela de hombrecito, de valiente, ni jactarse porque tienes tanta riqueza o tienes tantos títulos académicos o tienes éxito o tienes poder. No, eso es temporal, eso es pasajero. Mira lo que dice aquí, lo más importante, se lo leo, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo más importante en la vida del ser humano es conocer a Dios. Lo más importante en la vida del ser humano es entender a Dios. Tal vez no en toda su dimensión, porque es difícil entender y conocer a Dios en todo lo que Él es, en la dimensión que Él es. Él es un Dios poderoso, infinito, grande en misericordia y poder. Es difícil, pero Él nos ha dado la capacidad de poderle conocer a Él en la manera en que Dios lo permita, en la manera en que Dios se revele a nosotros. Y eso es lo que dice, hermano, acá la palabra de Dios. ¿Cuántos gente te conoce que conoce de la Biblia? La leen, hermano. Yo tengo algunos colegas que son abogados, mi hermano, conocen la Biblia y la estudian para contradecirte y atacarte. Te atacan, te contradicen, te refutan. Para eso le estudian. Para eso le estudian, pero no porque verdaderamente quieren encontrarse con su Creador. No porque verdaderamente, no lo conocen tal como Él es, porque si lo conocieran, obedecieran su palabra. Si lo conocieran, no hacen lo que ellos hacen. Y le estudian. Hasta los brujos la leen y se la conocen. Hasta el diablo la sabe mejor que nosotros. ¿Sabe? Mucha gente estudia la Biblia, pero para contienda, para contradecir, para refutar, para atacarte, para crear un debate y dejarte mal parado si usted no estudia la Escritura y no estudia la palabra de Dios. Pero acá a lo que se refiere el Señor es que nos encontremos con Él, que entendamos quién es Él, que lo conozcamos quién es Él, que tengamos un conocimiento verdadero, que hermanos, sinceramente, que tengamos vivencias, experiencias con Él. Por eso es difícil a alguien como cristiano, como nacido de nuevo, que ha tenido vivencias, experiencias con Dios, es difícil que se aparte de Dios. Es difícil que le dé la espalda a Dios. Es difícil, hermano, que vaya a defraudar a Dios. Es difícil, hermano. Porque conoce a Dios, sabe que le está sirviendo a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que sigue hablando en estos tiempos, a un Dios que no está muerto, a un Dios que hace milagros. Cuando Él tiene propósito en la vida, Él hace las cosas como Él lo desee. En cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, en lo más mínimo, allí Dios está obrando. En tu trabajo, cuando no puedes resolver un problema y tú le oras a Dios y le pides, Señor, ayúdame, ¿cómo hago? El Señor viene y te da la respuesta, te da la sabiduría, te da las habilidades o te pone a las personas para que te ayuden en lo que estás haciendo, en lo que estás desarrollando. Hermano, Dios está en todo y te das cuenta que ahí está Dios. Ahí está Dios, que Dios es real. Es interesante. Miren lo que dice acá en este pasaje. Dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme. Y esa palabra entenderme acá, viene una palabra hebrea que se llama, o se escribe sakal, que significa adquirir entendimiento. Ese verbo entender, del hebreo sakal, significa tener la idea o adquirir entendimiento a través de la palabra de Dios. Dios quiere que le conozcamos a través de su palabra. Dios quiere que le conozcamos a través de experiencias, vivencias. Cuando le buscamos a Él, Él se manifiesta. Cuando estamos pasando momentos duros y difíciles, circunstancias de enfermedades, escasez, cualquier índole, Él se manifiesta. Y luego dice, en entenderme y conocerme.
Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Este verbo conocer viene también de una palabra hebrea llamada Yada. Esta palabra se traduce por alabanza, pero tiene múltiples significados. Y vamos a hablar de dos secciones. Cuando habla de entenderme y conocerme, cuando habla de conocer, habla de tener un conocimiento o saber por observación y reflexión. Logramos adquirir conocimiento observando y reflexionando por observación. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos y le conozcamos a Él, adquiramos conocimiento a través de vivencia, hermano, donde el Señor nos lleva a observar, a detenernos, ya sean circunstancias naturales, circunstancias en nuestra vida, y el Señor nos dice: detenete un momento, observa, reflexiona. ¿Qué estás aprendiendo de esto? Y otro significado que podemos ver de este verbo, conocer, es que nosotros podemos aprender algo, conocer algo por experiencia, por vivencias. Cuando Dios hace algo, específicamente en nuestra vida, o cuando Dios hace algo en la vida de otras personas, y aprendemos, hermano. Y eso es muy, muy claro, podemos ver en la vida de Moisés. Moisés aprendió y conoció a Dios de muchas maneras, y uno de los ejemplos que tenemos acá es en Éxodo, la experiencia bonita de Moisés en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y mira, hermano, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Esta es una experiencia sobrenatural. El que es incrédulo, que mucha gente cree, y unos dicen que esto simplemente fue una alegoría o una fábula o una ilusión. Pero la Biblia nos habla literalmente que Moisés tuvo esa experiencia con Dios. A como muchas cosas nosotros hemos tenido, hermano, literalmente cosas reales con Dios, que nadie nos puede contar cuentos. Y a veces Dios las permite en nuestra vida, no para que te lo crea otra gente, sino para que tú sabes a quién tienes de tu lado, para que tú sepas quién es Dios. Y cuando Dios se manifiesta de manera sobrenatural en tu vida, a veces Dios lo permite no para que la demás gente lo sepa. Lo permite Dios para marcar tu vida, para enseñarte que Él es real, que Él existe. Y si le servimos a Dios, todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Y miren lo que dice acá. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, mire, Dios está observando a Moisés. Y dice que viendo Jehová que Moisés iba a ver qué estaba pasando con la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y luego le dijo:
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para libraros de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo y de todo lo feo. Sí, hermano. Mire qué bonita la experiencia con Moisés. Fue algo real en la vida de Moisés. Dios le habló. Dios creó las circunstancias. Dios llamó la atención de Moisés. Moisés comenzó a ver una salsa que estaba ardiendo, pero no se consumía, no se quemaba, y él se acercó. Y en ese momento que Moisés se acercó, vino la voz de Jehová. Qué tremendo, qué extraordinario, cómo Dios actúa. Y no crean que solo lo puede hacer con Moisés. Dios lo puede hacer en estos tiempos. Y como le digo, Dios es soberano. Y Dios se puede revelar a tu vida de manera personal. Y a veces no para que lo crea la gente, sino para marcar tu vida, para enseñarte de que Él existe, de que Él es real y que Él puede hacer las cosas como Él quiere y como Él lo desee. Dios quiere que seamos sinceros con Él, que le obedezcamos a Él, que nos despojemos de muchas cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Y Él se va a manifestar de la misma manera que lo hizo como Moisés. Que se reveló a Moisés, se le manifestó a Elías, marcó la vida de estos hombres, y Él lo puede hacer hoy en día, hermano. Porque nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios soberano. Pero Dios quiere obediencia, Dios quiere sinceridad, Dios quiere que nosotros le sirvamos, nos acerquemos a Él, y Él va a hacer las cosas. Yo le decía, hay cosas que Dios te la va a dar a ti, hay cosas que Dios te las va a revelar a ti. Aunque se las cuente a la gente, no te lo va a creer, porque va a decir: este está loco, este anda con los cables pelados. A usted no le interesa. Lo importante es la relación que usted tiene con Dios. Eso es lo importante. Es la marca que Dios ha dejado en tu vida. Por el resto de tu vida en esta tierra, Dios va a seguir tratando con tu vida, Dios se va a seguir revelando, Dios se va a ir marcando tu vida de manera sobrenatural. Y eso es lo que va a hacer, hermano. Que usted sea fiel a Dios y termine la carrera en esta tierra. Y recuerde que el Espíritu Santo sigue hablando y es el que nos guía. Recuerde lo que dice Romanos 8, que todo lo que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Así que le doy gracias a Dios en esta noche y oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje que hemos compartido. Sabemos que tú nos has ayudado, sabemos que es el Espíritu Santo el que ha estado con nosotros y el que nos ha dado palabra en esta noche para enseñar a cada audiencia, a cada televidente que estuvo sintonizando el programa, Señor. A todos los que nos ven a través de internet, bendícelo. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones y buenas noches.